Vale, pues si os parece, voy empezando, aunque se irá uniendo más gente, pero para tampoco robaros tiempo a los que habéis sido puntuales. Entonces, bueno, aquí veis un poco la agenda que tenemos. Lo primero, en 5 o 10 minutos voy a intentar contextualizaros un poco cómo vemos desde Caraso y desde Sip2B que está ahora mismo el panorama de los proyectos con impacto social y las oportunidades que está habiendo de acompañamiento y de financiación, para luego ya entrar en detalle en el programa y poneros algunos ejemplos y sobre todo poder contestar a vuestras preguntas, que seguro que es lo que más os interesa, que además ya lleva tiempo la convocatoria abierta y quizá venís ya con dudas concretas. Entonces, si os parece, empezamos. Yo creo que si podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor. No, o sea, todos sabéis, obviamente, que tenemos un montón de retos ahora mismo, todos conocéis la Agenda 2030, ¿no? Es indiscutible que todavía nos queda mucho por hacer en muchos de los campos, no solo en alimentación y en arte. Y entonces, en la siguiente diapositiva, esto que os decía de cómo vemos nosotros un poco el continuo ahora de proyectos, ¿no? Hasta hace no demasiado mucho, mucha gente solo pensaba o en montar una empresa con el objetivo de cubrir una oportunidad de negocio y tratar de ganar dinero y maximizar un poco el valor para el accionista, ¿no? Repartir dividendos o revalorizar la compañía, y ahí los esfuerzos estaban en eso, en vender más, tener más beneficios, reducir costes. Y luego, por otro lado, la mayoría de vosotros supongo que igual os identificáis más con el mundo social que intentaba pues, generar valor social o medioambiental y muchas veces pues, basado todo en donaciones, cuotas de socios, subvenciones públicas, etcétera. Pero esto ya lleva varios años o varias décadas cambiando en el mundo y también en España, en la última década sobre todo, empieza a haber un continuo, ¿no? Y hay muchos grises. Entonces, desde las empresas grandes que dicen que evolucionan su responsabilidad social corporativa y van metiendo temas de impacto, hasta muchos de vosotros que estáis ya en la economía social, que ya lleváis siempre el gorro también de ingresos y de la sostenibilidad, hasta todo el mundo este de en medio de las empresas sociales con sus diferentes apellidos, ¿no? Hay startups de base tecnológica que dicen que también generan impacto y rentabilidad. Hay muchos de vosotros que igual ni os sentís una ONG, pero tampoco una startup, sino que sois una empresa social, que la misión clara es social y que eso es lo primero, que no sois muy rentables, pero sí sostenibles. Entonces, bueno, aquí hay como un montón de grises, ¿no? Y nosotros creemos, estamos convencidos desde ambas organizaciones que todo el mundo, vamos a decir, de la izquierda, del mundo del tercer sector, de la economía social, tiene una oportunidad de aprovechar todos estos movimientos para intentar desplazarse en la medida que pueda y lo vea útil hacia la derecha, ¿no? O sea, vosotros, la mayoría, trabajáis muy bien, obviamente, vuestro reto medioambiental o social, conocéis muy bien al usuario, al beneficiario, bien sea el productor, bien sea a través del arte, a través de la educación, y muchas veces vuestro reto suele estar más en buscar el modelo de negocio, la sostenibilidad, tratar de buscar fuentes alternativas que no ser tan dependientes de las subvenciones públicas, ¿no? O de las donaciones que al final son finitas. También a veces, pues, por el acompañamiento que hemos hecho en otras ocasiones, pues os viene bien una mirada quizá más innovadora, más estratégica, más de visión de sector privado, de negocio, de empresa, pero siempre muy adaptada a vuestras realidades y siempre sin olvidar que el foco es maximizar impacto, ¿no? Entonces, bueno, esto que está ocurriendo a nivel de los proyectos tiene su espejo en el mundo financiero, ¿no? O sea, cada vez hay más inversores, en la siguiente diapositiva lo veréis, que se van moviendo a meter el impacto en la ecuación. Cada vez hay más gente que dice, oye, yo quiero rentabilidad, pero no a costa de cualquier cosa. O quiero rentabilidad, pero a la vez quiero impacto social. Y en cualquier caso, los financiadores que creo que más os interesan a los que estáis escuchándonos son ese huequito naranja que veis en el gráfico, que llamamos Venture Philanthropy, y es que empieza a haber financiadores que se siguen como uniendo a vuestras causas y poniéndolo lo primero, siguen estando dispuestos a donar, pues como la propia Fundación Daniel Igna Caraso, ¿no? Que tiene un montón de programas que seguro que conocéis, de convocatorias que siguen donando, pero es verdad que son más exigentes con sus donaciones en el sentido de que están preocupados de que sean lo más productivas posibles y que realmente generen el mayor impacto posible, ¿no? Y por eso también muchas veces no solo donan, sino que ofrecen un acompañamiento, ¿no? Como hacen con Cartae. También nosotros en Sip2B, con programas como Vivalue, hacemos eso, seguimos canalizando donaciones a fondo perdido,
pero digamos que somos más rigurosos quizá o más exigentes, pero también intentamos proactivamente ayudaros a que esas donaciones realmente os hagan maximizar impacto. Pero lo que es interesante, y por eso, Tina, luego hablaremos del fondo, es que también empieza a haber fundaciones como Caraso o inversores privados que dicen, oye, igual que dono una parte de mi patrimonio o de mi presupuesto, también podría dedicar una parte a algo que está a mitad de camino. Puedo plantearme hacer préstamos o invertir en el capital, si es que la estructura del proyecto me lo permite, con una lógica un poco a mitad de camino entre la donación y la inversión. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por ejemplo, hay gente que dice, yo te puedo prestar dinero en unas condiciones muy, muy ventajosas y que con tal de que me lo devuelvas dentro de 5 años, incluso al 0%, me vale. Pero eso veis que está a mitad de camino entre donar, porque sí que lo quieres recuperar, y la inversión, que normalmente no te dirá devuélvelo dentro de 5 años y con un cero me vale, ¿no? Entonces creemos que este mundo naranja, como os decía, del Venture Philanthropy, es el que más puede ayudar a los proyectos del tercer sector, economía social o empresas sociales que no son tan rentables, pero que también están cansados, como luego nos compartirán en el testimonio las personas que lideran Nayarte, de depender siempre de la buena voluntad del donante o de la subvención pública, y que a veces les gustaría diversificar y tener otras fuentes y tener un poco más de libertad. Que también nos lo decía la persona que vino en el anterior webinar, que era del mundo de la alimentación sostenible, que era Mireia, la fundadora de Espigoladors, que igual conocéis el proyecto, pues nos decía eso, ¿no? Que ella quería tener un poco más de libertad y tener en el patronato o en el consejo a gente inversora que, además de darle dinero, le proporcionaba contactos, ¿no? Formaba parte activa del proyecto. Entonces, bueno, este es un poco el marco que os decía, que no quería enrollarme mucho, pero que sí que me parecía interesante que entendierais por qué la Fundación Caraso y la Fundación Sip2B lanzan Tina, ¿no? Y es un poco, ahora iremos profundizando, pero por esto, porque vemos ese espacio de acompañamiento a proyectos que quieren evolucionar hacia ser más sostenibles y hacia garantizar, generar el mayor impacto posible, y vemos que hay financiadores, en este caso el propio Caraso, pero que vamos viendo que hay otros que se les puede ir empujando, que están dispuestos a explorar este gris, ¿no? Entonces, bueno, esto sería un poco el contexto, y ahora lo que también queríamos aprovechar los próximos 5 o 10 minutos para explicaros brevemente qué es Sip2B y qué es Caraso, y ya entramos en el detalle de Tina. Entonces, yo creo que esto ya más o menos lo he cubierto antes. Le voy a dejar la palabra a Pilar, que es la persona de la Fundación Caraso, que os va a introducir Caraso, y luego ya vuelvo yo un poco con quién es Sip2B para los que no lo conozcáis. Gracias, Pilar. Muchas gracias, Cristina. Pues nada, muy buenos días a todos y a todas. Para los que no os conocéis todavía, la Fundación Daniel y Nina Caraso se creó en 2010 en honor o en memoria de Daniel, que fue el fundador de Danone, y de su esposa Nina. Es una fundación familiar y filantrópica que tiene como objetivo, como misión, contribuir a la creación de una sociedad más ecológica, justa e inclusiva, a través de dos grandes áreas: la alimentación sostenible, para favorecer el acceso universal a una alimentación sana para las personas y para el planeta, y del arte ciudadano, para fomentar el desarrollo del espíritu crítico y el refuerzo de la cohesión social. Desarrollamos nuestras acciones en Francia y en España, fundamentalmente aportando recursos económicos. Si pasas a la siguiente, por fin, desde 2010 la Fundación ha otorgado más de 1.000 subvenciones en los dos países, movilizando más de 80 millones de euros. En el caso concreto de España, hemos apoyado y acompañado más de 200 proyectos con un total de más de 16 millones de euros en subvenciones también. A la siguiente, por fin. Nuestros valores, pues nuestros valores son varios y muy diversos. El primero, la exigencia. Basamos nuestras acciones en el rigor, en la experiencia y en la generación y gestión de impacto. Curiosidad, porque intentamos siempre mantener un espíritu abierto y desarrollar sentido crítico. También estamos siempre abiertos a descubrir y a explorar, innovar y buscar nuevas formas de abordar los retos a los que nos encontramos. Siempre con alegría y sobre todo con optimismo. Estamos en un mundo, ¿no?, que cada vez bueno, pues, nos muestra retos más difíciles, pero intentamos siempre trabajar, pues, desde la empatía y desde la calidez. También con confianza, basando nuestras relaciones en la cercanía, en la transparencia y en la honestidad,
sobre todo para promover intercambios abiertos y transparentes con el entorno y actores con los que trabajamos. Y también la originalidad. Hablamos siempre de conexiones insólitas. Desde la Fundación intentamos siempre promover intercambios y conexiones entre personas, disciplinas y culturas muy diferentes. Y pasamos a la siguiente diapo. Como os decía antes, trabajamos en dos grandes líneas, el arte ciudadano y la alimentación sostenible. Para nosotros, el arte ciudadano es fundamental para crear un futuro más sostenible. ¿Por qué? Porque consideramos que el arte ciudadano permite cultivar la empatía, promueve la democracia y apela a la responsabilidad social y medioambiental. Por otra parte, ahí cultivamos, lo decíamos hace mucho tiempo, con el arte ciudadano conseguimos cultivar el espíritu, pero también tenemos que cultivar el cuerpo a través de la alimentación sostenible. Para nosotros, la alimentación debe ser necesariamente democrática, solidaria y agroecológica. Hablamos de una alimentación que cuida de las personas y del planeta, que cuida de la salud humana, pero también tiene en cuenta los impactos que el sistema tiene sobre el medio ambiente. A fin de cuentas, lo que os decía al principio, buscamos generar una sociedad, un mundo más justo para nuestro presente y nuestro futuro. Si pasamos a la siguiente. ¿Cómo trabajamos desde la Fundación? Pues como os decía, la Fundación de Nina Carasso es una fundación filantrópica. Fundamentalmente, nuestra principal acción es financiar proyectos, tanto a través de donaciones como de inversión de impacto. Más allá de financiar, también creo que es un valor añadido y siempre lo comentamos, acompañamos proyectos, tanto en los proyectos de subvención como de Impact Investing. La idea es acompañar, escuchar y hacer que de alguna forma los proyectos puedan pues seguir creciendo y ser sostenibles en el tiempo a través también de programas de acompañamiento concretos en temáticas como pueden ser comunicación, estratégicas, etcétera. Aparte también lo que os decía antes de esas conexiones insólitas, desde la Fundación intentamos también generar redes y sobre todo fomentar encuentros entre mundos que aparentemente están desconectados. Y es nuestra misión también ser testigos de esos cambios, recoger los aprendizajes que nos aportan todos los proyectos y ponerlos a disposición de todo el entorno y todo el ecosistema para también inspirar a otros actores. La siguiente. ¿Cómo conseguimos o cómo queremos activar esa transformación de la sociedad? Pues vemos necesario pasar de, lo podéis ver en esta figura, de un modelo basado en la economía extractiva, en la economía de mercado puramente, hacia un modelo basado en la economía de la vida, que pone a las personas y al planeta en el centro. Creemos y consideramos que la alimentación sostenible y el arte ciudadano son herramientas o son dos vías claves para fomentar esa transformación y construir pues, un futuro mucho más sostenible. La siguiente, por favor. El equipo de Impact Investing en España está formado por nuestra directora Isabel Legalo, que hoy no ha podido acompañarnos, por eso estoy haciendo también la introducción de la fundación. Débora Gol, que es la responsable de Impact Investing para España, que está aquí con nosotros. Mi compañera Cristina Sáez, que también está por aquí, que luego os comentará también, es la responsable de Impact Investing en el área de arte ciudadano. Y yo, que soy Pilar Martínez y me ocupo soy responsable de Impact Investing en la parte de alimentación sostenible. Además, tenemos un comité de impacto binacional, Francia y España, que está formado tanto por parte del equipo de la Fundación, directora general María Estefan, directora en España Isabel, como personas del equipo de la Fundación en Francia y en España, del patronato de la Fundación también, nuestra presidenta Marina Namias, Jack Namias y otros miembros del patronato, así como personas expertas en temas de inversión de impacto. Y la siguiente. Y ya llegamos a, bueno, Cristina os ha adelantado un poco, pero ¿por qué TINA? Porque desde la Fundación Carasso hemos impulsado TINA. Pues desde 2015 la Fundación está trabajando por, de forma valiente, que siempre lo intentamos, aumentar la coherencia entre nuestras inversiones y el programa de donaciones, tanto en alimentación sostenible como en arte ciudadano.
a lo largo de este proceso fuimos testigos de la infertilidad del ecosistema español para promover o facilitar pues, tanto la creación como el surgimiento de empresas sociales y entidades de la economía social y solidaria en estas dos áreas, ¿no? En alimentación sostenible y arte ciudadano. Para responder a esta situación, hemos puesto en marcha el programa TINA, un programa y fondo de arranque que lo que pretende es facilitar la emergencia precisamente de estos modelos económicamente sostenibles y comprometidos también con esa transformación de la sociedad que promovemos desde la Fundación. Y para este reto tan importante tuvimos la suerte y tenemos la suerte de contar con la Fundación Ship2Be, con la que ya veníamos trabajando en otros procesos y que, bueno, además de ser experta en estos temas, esta es una fundación cercana y que comparte valores con la Fundación Caras. Y creo que es la última, ¿verdad? Sí. Y paso la palabra otra vez a Cristina, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti también por eso, por habernos elegido como partner para este camino. Y yo os presento brevemente Ship2Be por si no lo conocéis y ya nos metemos en harina de Tina. Entonces, nosotros tenemos la misión de impulsar la economía de impacto, ¿no? Somos un agente un poco vertebrador de ecosistema, intentamos trabajar con diferentes tipos de agente, siempre intentando que todos lleven el impacto un pasito más allá, ¿no? Y depende quién sea el agente, pues le daremos más foco o menos, ¿no? Entonces trabajamos desde proyectos como los vuestros, bien sean de entidades sociales, de startups, de empresas sociales que están en primeras fases, intentando acompañaros y ayudaros a crecer, ¿no? Y maximizar ese impacto que generáis. Trabajamos también con entidades más grandes, con empresas o con fundaciones, administraciones públicas, intentando también que ellos maximicen el impacto que generan, pero quizá ahí ya no tanto con programas, sino con trabajos de consultoría, etcétera. Y luego tenemos una red y algunos fondos de financiación, ¿no? Algunos son de donaciones, otros son de esta inversión blanda que hablábamos, como el de Tina, y otros fondos ya con rentabilidad y con impacto que ya de hecho han salido de la fundación y están en la gestora de fondos, ¿no? Entonces, yo en concreto lidero el área de Venture Philanthropy, esta parte más Impact First que os explicaba al principio. Hasta ahora quizá los dos programas más conocidos de este área son el V-Value y el Scale for Impact. El V-Value es un programa más de ideación en fases muy iniciales para el mundo del sin ánimo de lucro, para ayudarles a buscar planteamientos más sostenibles y modelos de negocio, entre otras cosas, y ahí seguimos utilizando la donación como medio de financiación de estos proyectos. Y el Scale for Impact es un programa que se parece mucho, o Tina se ha inspirado un poquito en la metodología que hemos probado en el Scale for Impact, solo que aquí los verticales en los que trabajamos son la educación y la inclusión laboral y social de colectivos vulnerables, ¿no? Entonces, con la Fundación Caraso, como sabéis y como ha dicho Pilar, ellos tienen como foco principal la alimentación sostenible y el arte ciudadano, y lo que queremos es intentar ver si lo que hemos puesto en marcha en educación e inclusión social de colectivos vulnerables puede funcionar también en los verticales de Caraso, ¿no? Aquí son proyectos, como en Tina, un poquito más avanzados, a los que ayudamos a plantear cómo consolidarse y a ver si el acceso a una deuda blanda como la que luego os explicaremos les puede ayudar en ese camino, ¿no? De hecho, luego veremos que contamos con unas invitadas que son un proyecto que ha participado en el Scale for Impact, para que también os pueda servir un poco de inspiración y ellas os puedan contar en primera persona por qué aplicaron, si les está sirviendo o no, etcétera. En la siguiente creo que os compartía algunos datos de las ediciones que hemos hecho hasta ahora de estos programas, pero bueno, yo creo que con lo que os he explicado más o menos podéis haceros una idea. Y en la siguiente creo que os he recogido algunos testimonios de gente que ha pasado por los programas, ¿no? Y, por ejemplo, ahí hay un proyecto que pasó por el Scale for Impact, Escuela, que hacía justo el punto que os decía al inicio, de que ellos empezaron como una asociación, nunca dejaron la asociación de lado, luego montaron una sociedad limitada para poder también buscar otras fuentes de ingreso, pero siempre que se acercaban al mundo inversor o de la deuda les parecía que estaban muy alejados del impacto social. Incluso los inversores de impacto les pedían una cierta presión por la parte económica que ellos pues no lo veían, porque les obligaba a dejar a algunos colectivos vulnerables que atendían por el camino, ¿no? Entonces, ellas, por ejemplo, este espacio gris les venía muy bien, ¿no? Porque ya tenían las donaciones controladas,
querían acceder a nuevas fuentes, se estaban encontrando con que no hablaban su mismo lenguaje y el Scale for Impact pues al final les dio un préstamo de unos 25.000 euros que les hizo evolucionar en unas condiciones muy blandas y que ponían en el centro el impacto social, ¿no? Tenéis algunos otros ejemplos. Al final, normalmente los proyectos que hemos acompañado lo que más valoran es esa visión estratégica, esa visión de crecimiento, esa maximización del impacto social y también esta parte de buscar el modelo de negocio y acceder a nuevas fuentes de financiación, ¿no? Y aquí creo que en la siguiente ya os pongo un poco quiénes formamos parte del equipo de esta área en concreto dentro de Ship2B, empezando por Clara, que es la directora general y una de las fundadoras de la fundación, que fue quien montó en su día el B-Value, tiene un marcado carácter social y aunque ahora está en todas las áreas, también participará en TINA, por supuesto. Luego estoy yo y luego hay varias personas llevando los diferentes programas, luego conoceréis a Marjolén y a Elena, que también está un poco dando soporte a todos. Y yo el punto igual que destacaría es que todos tenemos en común que sí que hemos estudiado, empezado nuestra carrera más en el mundo empresa o finanzas, pero ya hace bastante tiempo que nos dimos cuenta que queríamos estar utilizando eso que habíamos aprendido en ese mundo más empresarial o financiero para ayudar a proyectos como los vuestros, ¿no? Y inventarnos estas herramientas, si queréis, y estos acompañamientos un poco diferentes de los de las startups para intentar hacer estos casos un poco intermedios. Bueno, hasta aquí un poco lo que os decíamos de contexto de por qué nos hemos metido en todo esto y quiénes somos y qué es lo que queremos hacer. Y ahora la idea sería ya presentaros TINA y deciros un poco lo que nosotras estamos buscando para que luego vosotros nos podáis preguntar lo que queráis. Al final va a haber tiempo para media hora entera para hacer preguntas. Si os parece que he visto que alguien ha levantado la mano, vamos avanzando, sobre todo para poder cumplir con el momento en el que nos vienen a visitar las invitadas y luego a partir de la 1 respondemos todas las dudas en los 30 minutos, si os parece. Entonces, ¿qué es TINA entonces? Si podéis pasar por favor a la siguiente. O sea, TINA es dos cosas. Por un lado es un programa de aceleración y de acompañamiento, como luego veréis si alguien está en las dos fases de 8 o 9 meses, que culmina con la posibilidad de acceder a un fondo que decíamos de estos Impact First, ¿no? Va a ser un fondo de financiación blanda que luego os cuento un poco más en detalle. Va a haber, como os digo, dos fases en ese proceso de acompañamiento. Entonces, la idea es coger a 16 proyectos, idealmente 8 de alimentación sostenible y 8 de arte ciudadano, aunque tampoco estamos cerradas a que en alguna de las ediciones no sea exactamente 8 y 8, y trabajaremos durante un par de meses con esos 16 proyectos. Intentaremos aportar el máximo valor, también conoceros al máximo posible y nos quedaremos con los 8 que les veamos más posibilidades de que un acompañamiento personalizado les haga saltar de nivel y también intentaremos que dentro de esos 8 haya proyectos a los que les veamos potencial de acceder a ese fondo de deuda blanda que ahora os explicaremos un poquito mejor, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos buscando? En la siguiente lo tenéis y aquí me paro un momento. Lo primero es el tema, por ejemplo, de la forma jurídica nos da igual, o sea, no nos importa tanto si sois entidad sin ánimo de lucro o con cierto ánimo de lucro. Lo que vamos a buscar es que realmente tengáis una misión alineada con la alimentación sostenible y el arte ciudadano y que de alguna forma seáis Impact First, ¿no? O sea, que esa misión sea lo fundamental. Que luego el modelo de negocio y la financiación lo veáis como un medio para poder resolver mejor el problema, ¿no? Es ese tipo de proyecto del que buscamos muy abierto, ¿no? Porque no es solo una forma jurídica. Intentamos ser valientes, como decía Pilar, y no ponernos como muros antes de empezar. Lo único que sí que es una línea roja, diría yo, es estar relacionado con la alimentación sostenible y el arte ciudadano, porque son los verticales de Caraso, y también tener un ámbito de actuación en el nivel estatal. Esos son como las líneas rojas que delimitan el tipo de proyecto que buscamos. Luego, obviamente, el proyecto ideal sería un proyecto que cumpliera con todos los puntos que os van a explicar ahora Pilar y Cristina de Caraso, de lo que entienden ellas por impacto transformador, y desde el punto de vista del negocio y de la posibilidad de acceder al fondo, lo ideal sería que ya tuvierais un mínimo de nivel de facturación y un mínimo de equipo, ¿no? Y que realmente pudiéramos en el plazo de 8 o 9 meses plantear el acceder al fondo. Entonces, estoy diciendo que idealmente porque, como es la primera vez que lanzamos este programa, tampoco sabemos 100% seguro que nos vamos a encontrar al otro lado.
Por tanto, si tenéis un proyecto que creéis que encaja en este impacto transformador, aunque no en todos los puntos, os animamos a presentaros porque al menos durante la fase 1 podemos valorar si con un pequeño matiz o lo que sea podéis llegar a fase 2, ¿no? Lo mismo con la parte de negocio que os decía. Si no tenéis todavía un modelo de negocio muy robusto y el tema de la deuda blanda, por muy blanda que sea, todavía no lo veis, pero tampoco lo descartáis, os animamos a presentaros. ¿Por qué? Porque, como os digo, creemos que la convocatoria nos va a servir también para coger el pulso a los dos ecosistemas y saber bien cuáles son las necesidades, y nosotras obviamente priorizaremos en la selección aquellos que cumplís con todo mejor, pero estamos abiertas también a coger a alguien que no lo cumpla todo y adaptar un poco el acompañamiento. Como decía al principio, es un programa de acompañamiento y un fondo, no es solo un fondo, ¿no? Y también tanto desde Caraso como desde SIP2B tenemos ambos en nuestros planes estratégicos esto de generar ecosistema, de cambiar narrativas. Entonces, ya os digo, la convocatoria nos servirá también para hacernos una idea mejor de qué necesitáis en estos dos verticales, proyectos que estáis un poco intentando pasar ya de la donación a estos esquemas, ¿no? También porque ambas fundaciones tenemos otros programas y pues si vemos que no encajáis, os podemos derivar a otros. Entonces, bueno, aquí sí que les quería pedir a Pilar y a Cristina que puedan hacer un poco zoom en lo que entienden ellas por impacto transformador en alimentación sostenible y arte ciudadano, y ya luego intervendrá también Marjolein de mi equipo para explicaros un poco en qué consiste exactamente la fase 1, la fase 2 o qué es esto de deuda blanda. Así que nada, Pilar, te devuelvo la palabra. Gracias, Cristina. Sí, pues empiezo yo comentando un poco más del impacto en la línea de alimentación sostenible. Después Cristina os comentará en arte ciudadano. ¿Qué entendemos por impacto transformador? Dos palabras con bastante contenido y significado. Cuando hablamos de impacto, hablamos de ser capaces de tener impacto precisamente o ser efectivos en las distintas dimensiones de la sostenibilidad. Hablamos del impacto social, ambiental, económico y estamos hablando de personas y de alimentación y por lo tanto de salud. A nivel social, buscamos iniciativas que tengan impacto en las condiciones sociolaborales, del colectivo, de las personas y del entorno en el que se desarrolla ese proyecto. Pensamos también especialmente pues, en personas que se encuentran o colectivos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Impacto ambiental, esto es mucho más conocido y está mucho más extendido. Por supuesto, buscamos iniciativas que consigan reducir el impacto ambiental de cualquier actividad, de promover el uso eficiente de recursos y también, ¿por qué no?, que sean capaces de promover la restauración de hábitats, la regeneración del suelo o de la biodiversidad. A nivel económico, sí que es importante también la doble visión que intentamos promover. Impacto económico tanto a nivel interno, es decir, promover iniciativas que son sostenibles y viables económicamente a medio y largo plazo, y también, porque estamos hablando de acceso a la alimentación, un impacto económico desde el punto de vista de favorecer el acceso a la alimentación sostenible al público, a la ciudadanía en general y en particular a aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o de precariedad. Y cuando hablamos de salud, lo que os comentaba antes, hablamos de salud de las personas y del planeta. Por lo tanto, lo que estamos buscando también son iniciativas que de alguna forma abordan la alimentación desde la promoción de dietas saludables a nivel de componentes, azúcares, proteínas, ingredientes de los alimentos saludables para las personas, pero que también promueven unas prácticas sostenibles a nivel de producción, distribución o preparación de alimentos que permiten reducir los impactos sobre el medio ambiente. Hablamos de impacto y hablamos de transformador. ¿Por qué consideramos que el impacto debe ser transformador? Si conseguimos abordar todas estas componentes, entendemos que estamos hablando de que el impacto va a ser, o al menos va a garantizar que el impacto sea global y sistémico. Lo que también es importante es que el proyecto contribuya a resolver un problema. ¿Cómo? O sea, no resolviendo únicamente el problema en sí, sino la causa del problema para que de alguna forma
el impacto sea realmente transformador. Paso la palabra a mi compañera Cristina Sainz para que os cuente también un poco más sobre arte. Hola, gracias Pili. Bueno, pues sobre arte ciudadano, Pilar antes lo ha delineado muy bien al principio, pero por profundizar un poco más en lo que desde la Fundación entendemos por arte ciudadano, son todas las disciplinas artísticas, porque a veces en el contexto español la palabra ciudadano lleva mucho a un imaginario de arte urbano y en realidad en la Fundación trabajamos con todas las disciplinas artísticas, ¿vale? Arte y cultura en general. La palabra ciudadano tiene mucho que ver justamente con estos impactos de los que os voy a hablar. Es una palabra que nos viene de Francia, sabéis que, como ha dicho Piles, somos una fundación franco-española. En francés el adjetivo ciudadano está muy vinculado a temas pues, de participación, de compromiso social, de democracia. Y así es como entendemos el arte. Entendemos que el arte o el arte ciudadano es un elemento fundamental de la sociedad y que además tiene que estar presente de manera transversal en la vida de todas las personas. Y entendemos el arte como eso, un elemento necesario porque promueve pues, un vínculo social, la cohesión social, ¿no? Ese diálogo, espacios de encuentro entre personas, la colaboración y la empatía entre personas y entidades y facilita la generación de vínculos significativos entre ellas, ¿no? Siempre con el máximo respeto a la diversidad. Pero no solo el vínculo social, también promueve el pensamiento crítico, esto es muy importante. Buscamos proyectos que muevan a la reflexión en torno a diferentes cuestiones socialmente relevantes desde un enfoque crítico y riguroso. Proyectos que planteen preguntas, que interroguen a los participantes. Con el fin de favorecer ese pensamiento crítico y autónomo y en consecuencia la emergencia de nuevas perspectivas y soluciones innovadoras para las problemáticas complejas que estamos buscando resolver a través del proyecto. Buscamos proyectos que a través del arte no solo promuevan ese pensamiento crítico y lleven a la reflexión, sino que también muevan a la acción en torno a esos desafíos sociales que plantea el proyecto. Por ejemplo, pues eso, la emergencia climática nos preocupa mucho, la justicia social, etc. En este sentido podemos decir que el arte ciudadano, tal y como nosotros lo entendemos, pues es un motor de ciudadanía, ¿no? De ahí el adjetivo también. Y una ciudadanía participativa y comprometida con esos retos sociales, esos desafíos, esas necesidades sociales detectadas por el proyecto que nos afectan a todos. De manera que las personas participantes en el proyecto, los públicos o los beneficiarios, los usuarios, como queramos llamarlo, deben participar activamente en la resolución de esos retos planteados por el proyecto. No son meros receptores pasivos, digamos, ¿no? de una serie de actividades artísticas. Y por último, los proyectos que buscamos deben contribuir a dar sentido a determinadas realidades y también a generar nuevos paradigmas que ayuden a imaginar y por lo tanto construir futuros alternativos más sostenibles, inclusivos y justos. Esto es lo que nosotros entendemos por impacto, ¿no? El impacto que nosotros estamos buscando a través del arte ciudadano en este caso. En cuanto a la transformación, pues como decía Pilar, el conjunto de todos estos impactos entendemos que facilita esa transformación social. Y esa transformación, además, no la entendemos únicamente circunscrita a el propio contexto del proyecto o los participantes en el proyecto, sino que es una transformación que ha de ir más allá del propio proyecto. Como decía Pilar, una transformación sistémica, ¿no? El proyecto debe contribuir a solucionar un problema y por tanto buscamos pues,
una transformación más allá del propio proyecto, para garantizar que el impacto sea duradero en el tiempo. Y creo que aquí le devuelvo la palabra a Cristina. Vale, muchas gracias a las dos. Lo que os comentaba un poco al principio, ¿no? Idealmente buscamos proyectos que cumplan todo lo que han explicado ellas y además tengan un cierto nivel de facturación, pero como os decía, somos conscientes de que todavía todo esto es bastante nuevo, sobre todo en algunos de los sectores. Entonces, lo que os decía, seremos también un poco flexibles a la hora de plantear esta primera edición. Entonces, nada, le voy a dejar a mi compañera Mariolén, que os va a dar los últimos detallitos del programa, y ya pasamos al testimonio y a las dudas, que seguro que tenéis un montón. Hola, entonces yo soy Marjolaine, trabajo con Cristina en la área de Ship2B y soy el Program Manager de TINA. Entonces acá voy a presentar de forma un poco rápida para que tengamos tiempo de hablar con las chicas de Nayarte y también para que tengan preguntas, pero les dejaré mi mail, cualquier cosa, dudas, ya pueden volver a contactarme. Creo que hay unos que ya he visto y otros que tenemos unas horas asentadas. Bueno, ¿qué ofrecemos? 4 cosas, alianzas y conexiones con todo el sector, porque pensamos que para desarrollar un proyecto y crecer hay que tener conexión con el resto del ecosistema, con empresas, con otros agentes del sector. Mentorías, ahí nos conectamos con gente especialistas en medición de impacto, negocios, pero también estamos montando, teniendo mentores en las áreas de arte ciudadano y alimentación sostenible para apoyarles en sus sectores específicos. Financiación, como ya comentamos, con el fondo de préstamos y impacto con unas formaciones y un apoyo bastante intenso para que puedan gestionar y medir y comunicar su propio impacto. Los objetivos, creo que ya hemos tocado varios aquí, así que no voy a profundizar mucho, pero la idea es realmente apoyar a todos los proyectos, acompañar que crezcan, y también tenemos una visión ecosistema, que es no solo apoyar a los 16 proyectos que están aquí, pero ayudarles a crecer dentro del ecosistema y ayudar a todo el ecosistema. No sé si se ve, tengo la impresión que está cortada la slide, pero bueno, cualquier cosa igual les mandaremos todo el documento que estamos presentando ahora. La primera fase del programa será unos 2-3 meses, donde los 16 proyectos tendrán 3 momentos fuertes. El primero es que nos vamos a sentar cada uno individualmente para hacer un prediagnóstico, ver un poco cuáles son los objetivos, la visión del proyecto y ver cómo podemos enfocar en un acompañamiento. Después tendremos una bootcamp de una semana en Madrid, donde ahí vamos a tener muchas sesiones grupales de formación, pero también mentorías individuales y grupales. Nos vamos a enfocar en 3 cosas: el impacto, de nuevo, su gestión, su medición, su comunicación, toda la parte de modelo de negocio y el equipo, que es un poco cómo hacemos funcionar todo esto, y después una parte sobre las inversiones, básicamente cómo encuentro recursos para poder financiar mi crecimiento y seguir adelante con el proyecto. Tendrán acceso a unos recursos de Ship2B también, y al final de esa primera sesión, de esa primera fase, tendremos otro diagnóstico para hacer un poco el cierre, ver en qué está el proyecto y empezar a asesorar los 8 proyectos que pasarán en la fase 2. Después de la selección de los 8 proyectos, que se hace por parte de Ship2B y de Carazo, iremos haciendo de nuevo un diagnóstico, sentando un poco las bases de esa fase que es más larga, son más o menos 6 meses de acompañamiento. Ahí es un acompañamiento mucho más individual, bastante más intenso, donde realmente nos enfocamos en desarrollar juntos cuáles son los próximos pasos para poder crecer. Tendrán formaciones grupales, individuales, mentorías, tutorías. Tendremos 2 momentos fuertes, que será el comité de impacto, donde las fundaciones Carazo y Ship2B validan el impacto del proyecto, y esa fase termina en el comité de inversión, donde los proyectos podrán acceder al fondo de 200.000 euros que está poniendo a disposición la Fundación Carazo. Esos 200.000 euros, como dijimos, son formas de préstamos muy blandos, en el sentido de que son tipos de intereses muy bajos, posibilidad de tener periodo de carencia, no se piden garantías. ¿Qué más? Del importe serán de 25 a 75.000 euros para adaptarse un poco a la necesidad de cada proyecto. Entonces la idea de ese préstamo
no es ganar dinero para la Fundación Carazo, pero es realmente ser capaz de proponer una herramienta que permita adaptarse a cada proyecto para acompañarlo en su crecimiento y a la vez poder acompañar más y más proyectos. Los aspectos claves, como les voy a mandar la presentación, no voy a detallar todo esto, pero sí que a nivel de equipo pedimos un compromiso de por lo menos una persona que pueda seguir todas las sesiones, porque estamos preparando esas sesiones de un punto muy que se complementan todas. Y a nivel de la cantidad, lo que vamos a mirar es realmente el equipo, el compromiso, las capacidades y la visión que tienen para su proyecto, y después el proyecto obviamente en sí mismo, con el nivel de impacto, si está esa voluntad de transformación que explicaron Pilar y Cris, el potencial de modelo de negocio o de sostenibilidad o hasta de rentabilidad y cómo funciona esto y el encaje un poco en el programa. Como postular, creo que bueno, todos aquí habrán recibido unos mails míos seguramente o de Elena con acceso a esto para poder apuntarse. Cualquier duda, de nuevo, les voy a poner mi mail, me pueden contactar si les falta algo para poder postular, pero está todo detallado en la web y también estará a través del formulario Boost, que de nuevo, si tienen unas preguntas, nos avisan y estamos aquí para apoyarles en ese proceso. Estará hasta el 1 de mayo, que es un domingo, entonces no queda mucho si quieren mirarlo ya. El formulario no es muy largo, son un par de horas sentarse y responder unas preguntas, pero sí que les aconsejo mirarlo lo antes posible para que podamos apoyarles y ayudarles a enfocar lo mejor posible sus proyectos. Creo que aquí les hemos puesto dos casos, un caso y ahora vamos a hablar con Ada de Nayarte. Eso es el caso del Robin Hood, que estamos acompañando con el programa Scale for Impact, que como les comentaba Cristina, es un programa similar en términos de metodología al de Tina, y los que hemos hecho con ellos, que era un proyecto que estaba un poco avanzado ya con un modelo de negocio funcionando, pero querían ir a una ronda de inversión y básicamente trabajamos con ellos toda la parte de preparación para ir hasta esta ronda de inversión, preparando proyecciones financieras, preparando las presentaciones para inversores. Con el préstamo también les permite llegar con un poco más de margen a esta ronda de inversión, que siempre se demoran un poco en prepararse, y les hemos dado contactos con toda la parte social para realmente validar su impacto. Hemos validado su impacto en el comité de impacto y también estamos todavía trabajando para el crecimiento de su negocio con unos contactos en el mundo más de la alimentación y la gran distribución. Creo que aquí termino con esto, perdón que estoy un poco corta, pero de nuevo, cualquier duda me contactan y ahora dejo la palabra a Cristina y a Ana. Muy bien, muchas gracias Mariolén. Creo que tenemos por aquí a Ana de Nayarte, no sé si también estará Cristina, que es la otra fundadora del proyecto, sí creo que están las dos por aquí. Entonces, bueno, como os decía, queríamos traeros algún ejemplo que no va a entrar en el programa Tina, pero ha estado en un programa similar y al menos que os puedan explicar por qué ellas se planteaban hacer este camino, en qué les ha servido, etc. Entonces, lo primero, si os parece, Cris y Ana, creo que vas a ser tú, Ana, la que vas a llevar un poco a los cantantes. Si nos podéis contar un poco qué es Nayarte para que también se puedan situar antes de hablar de por qué entrar en un programa como Scale for Impact, pues sería perfecto. Muchas gracias por sacar el rato para estar con nosotros. Muchas gracias, Cristina. Bueno, yo soy Ana y yo soy Cris, entonces vamos a en tándem siempre, pero va a hablar Ana sobre todo porque es la que lo hace mejor. Y yo os voy a contar un poco cuál es la misión de Nayarte Factory, que es una empresa que promueve la inclusión social y laboral de artistas con discapacidad psíquica o intelectual en puestos de trabajo creativos, y ofrecemos pues, un entorno artístico profesional, ponemos en valor sus capacidades productivas y queremos dar visibilidad a estas capacidades y a lo que tienen que aportar al mundo. Entonces, bueno, yo creo, sí, por eso os escogimos para el programa Scale for Impact, porque buscábamos proyectos que hicieran inclusión sociolaboral, ¿no? De colectivos que muchas veces están excluidos, en vuestro caso discapacidad intelectual sobre todo. Y un poco antes de entrar en el programa, nos habéis dicho un poco cuál es la misión, pero vosotras, bueno, yo os conozco bien, pero me gustaría que les contarais a los que asisten un poco vuestra trayectoria, ¿no? Porque yo creo que vosotras nacisteis como entidad sin ánimo de lucro. Ahora Nayarte es una sociedad limitada, pero seguís teniendo Bilbao Formarte, ¿no?
y un poco dónde está el modelo de negocio, ¿no? Porque cuando empezamos a trabajar ya existía un cierto modelo de negocio. Sí, bueno, nosotras empezamos con Bilbao Formarte, como tú bien dices, empezamos en el 2013 y empezamos pues como una escuela de arte para personas con discapacidad psíquica o intelectual. Veníamos de estudiar modelos en el extranjero, en Die Slumpers en Alemania, en Hamburgo, y en Creative Growth Center en Oakland, en Estados Unidos. Hemos estado en ambos centros. Vimos que eran unos programas maravillosos que no teníamos aquí en nuestra tierra y quisimos implantarlos. ¿Qué ocurre? Que tanto en Hamburgo como en Oakland viven de la venta de obra de arte de los artistas y también del soporte que tienen de donaciones y soporte institucional. Ocurre que cuando llegamos nosotras aquí empezamos con este proyecto con toda la ilusión del mundo, pero nos damos cuenta de que lamentablemente aquí se ha perdido la cultura de adquisición de obra de arte, por lo que no podíamos facilitar la salida laboral del colectivo con la venta de obra artística. Y al mismo tiempo también es un programa muy novedoso, tenemos muy poquita ayuda institucional, muy poco soporte institucional, y entonces pues nosotras pusimos todas las ganas por sacar adelante el proyecto porque creemos firmemente en él, y empezamos a sobrevivir con la venta de camisetas que pintaban los artistas y bueno, pues vimos que eso pues cada vez iba más. En un principio fue muy difícil. Lógicamente las primeras compras nos las hicieron nuestros familiares y nuestro entorno más cercano, pero sí que vimos que poco a poco la gente se iba animando y empezamos a desarrollar una línea de negocio en ese sentido, en el decir, vamos a pintar sobre soportes textiles que sean más vendibles que el mero cuadro o el mero lienzo para colgar en una pared, que parece que es lo que no se vende, y desarrollamos toda una línea de delantales, de bolsas totes, de vestidos, de sudadera. Bueno, empezamos con eso. Vimos que eso podía tener el futuro, que podría ser la salida laboral para el colectivo. Porque claro, otro de los problemas que nosotras vimos era que, aunque ellos se forman como artistas y se forman muy bien, era muy difícil conseguir que un estudio creativo les contratara, ¿no? Y entonces dijimos, pues vamos a hacer nosotras uno. Nosotros vamos a hacer nuestro propio estudio y nuestro propio taller donde ellos puedan acabar después de la formación, puedan ir a la vida laboral, tengan el acceso a la vida laboral. Y por eso nació Nay Arte Factory. Y es en la área que estamos ahora. Sí, o sea que cerrabais el círculo porque por un lado era buscando la sostenibilidad del modelo, ¿no? Poder tener unos ingresos que no dependieran de esas donaciones o de esa venta de obra artística que no conseguíais, pero a la vez luego también generaba impacto porque le generabais empleo, ¿no? O sea, resolvíais con este proyecto de Nayarte, de ya la tienda, de vender todos estos delantales, ropa, objetos de decoración, resuelves la sostenibilidad, pero también generas más impacto, ¿no? De pasar de solo formarles, que no es poco, a también darles un empleo, ¿no? Vale, y yo, claro, nosotras nos conocimos hace ya bastante tiempo y hace un año fue cuando valorabais si participar en el Scale for Impact, ¿no? Entonces, ¿qué os llevó a aplicar finalmente? Porque no tanto ahora, que luego te lo preguntaré, ¿no? ¿Qué os ha aportado? Pero volviendo a hace un año, que es donde pueden estar los que nos están escuchando, vosotras cuando escuchasteis hablar del programa, ¿por qué creísteis que os podía venir bien en el momento en el que estabais? Hombre, pues por muchas cosas. Lo primero, por los perfiles que somos, ¿no? Primero, somos dos perfiles que claro, somos Bellas Artes y Educación Especial, ¿no? Y entonces, claro, pues tenemos alguna pata por ahí un poco coja, y entonces cuando vimos el programa nos pareció muy interesante a nivel de obtener conocimientos, a nivel formativo, ¿no? Y luego, pues porque podíamos también pasar pues, a una manera de verlo y a una manera de financiarlo que era totalmente distinta y que no nos habíamos planteado hasta la fecha, ¿no? Porque nosotras con nuestra economía de guerra y sin tener así un valor para decir, oye, pues nos vamos a meter en esto, pues no sabíamos, de finanzas pues sabemos muy poco. Vivir de los donativos, pues nos estábamos dando cuenta de que no podíamos vivir de ellos, pues porque era vivir en la precariedad. Nosotras no podíamos depender de las subvenciones porque no obtenemos una subvención lo suficientemente fuerte como para mantener un proyecto como el nuestro que requiere dinero, requiere tener cash, requiere una financiación y no la teníamos. Y entonces dijimos, bueno, pues esta puede ser la oportunidad de aprender cómo sacar adelante el proyecto, cómo afianzarlo, ¿no? O pegarnos el estacazo final y decir, pues no, esto no es así. O sea, porque pueden ocurrir las dos cosas. Y sí que nos pareció que el programa pues, podía ser muy bueno, que o bien nos recogíais y nos decíais adelante o que nos dabais y nos decíais, chicas, esto no es así.
Sí, yo me acuerdo pues eso, que hace un año pues ellas habían abierto la tienda no hacía demasiado tiempo, que además había pillado el COVID, pero bueno, tenían una serie de ventas ya en la tienda y online y un poco lo que nos planteaban era, bueno, hemos hecho lo más difícil, pero ahora el consolidar estas ventas y hacer un plan de crecimiento, me acuerdo que nos decíais, ¿no? Lo podemos hacer en base a nuestro sentido común, que hasta ahora ha funcionado muy bien, pero quizá con la mirada de toda la red de mentores, ¿no? Del programa y nuestro acompañamiento, pues estructurar, como decías tú, un crecimiento más ordenado, con más sentido y evitar el posible batacazo, ¿no? Y ahora, casi un año después, que el Skill for Impact de hecho se cierra ahora en abril, ¿no? Y será cuando vayáis a intentar convencer al comité de inversión, ¿qué destacáis? O sea, ¿para qué os ha servido? ¿Qué no os ha servido tanto? Y también un poco por qué vais a intentar obtener esa deuda, ¿no? ¿Por qué ahora la veis más clara que hace un año que la veíais, pero bueno, igual con más dudas que ahora, que creo que estáis a tope para intentar convencer al comité de que os apoye después de todo el trabajo? Pues, hombre, nosotras lo hemos aprendido muchísimo. En muchos sentidos, además, no solamente en decir, bueno, es que tienes, bueno, yo empecé a hacer Excels que no hacía antes, vamos, ya sé que soy un desastre, ¿eh? Que no soy un caso a tomar en cuenta porque soy bastante más mayor que probablemente las personas que estén emprendiendo ahora, ¿no? Pero que he aprendido, bueno, Cris, que es más joven, pues también ha aprendido mucho, no solamente voy a ser yo, pero hemos aprendido sobre todo a poner, a centrar todos los trabajos. Por ejemplo, nosotras, una cosa que es muy, muy clara, ¿no? Como ejemplo, nosotras siempre estábamos con el tema de la tienda física, que seguimos con él, evidentemente, y entonces nos movíamos con la venta al B2C, ¿no? La venta directa y demás. Y la venta a la empresa, al B2B, pues no nos movíamos tanto, pero sí que estaba ahí y tal. Y si vosotros os habéis sabido poner el peso de cada cosa y los porcentajes de cada cosa en donde tienen que estar. Eso para nosotros ha sido importantísimo, porque eso nos ayuda a organizarnos el trabajo. Las mentorías han sido un lujo, un lujo, una auténtica joya. El poder estar con personas que tienen tantísima experiencia en los campos, en las áreas muy específicas, es un auténtico lujo, de verdad. Son súper intensas y muy bien, muy bien. Y a nosotras sí que cuesta un esfuerzo, sin lugar a dudas, porque hay que dedicarle tiempo, pero merece la pena. A mí cuando dicen, es que estáis en Skill for Impact, digo, es que es como si nos hubiera tocado la lotería. O sea, sí, ¿no? Y es en serio, en serio, porque este aprendizaje que hemos tenido en estos meses ha sido muy aprovechado, muy intenso y estamos empezando a ver resultados con los clientes que vamos aumentando, con las ventas que vamos aumentando, que es el objetivo que teníamos. ¿Por qué nos animamos ahora a una financiación y a obtener una financiación y vamos a decirle al comité de inversión que nos tiene que dar la financiación y que pues porque vamos a ser capaces de devolvérsela? Así de claro, porque sabemos que vamos a seguir creciendo, es porque estamos viendo ya resultados positivos y porque ahora no nos da miedo el endeudamiento, que previamente pues sí que nos daba miedo, por eso seguíamos en nuestra precariedad, así de claro. Sí, no, has dicho cosas muy interesantes, ¿no? Yo creo que que un programa de estos te ayuda a poner foco, ¿no? Quizá puede haber gente en el público que sí que domina el Excel y será ideal, de hecho, pero bueno, el tener una mirada externa, ¿no? Que te ayude a ordenar, a poner foco, a decidir que sí, que no, eso suele venir bien de estos procesos y sobre todo por lo que has dicho, más allá del trabajo que hacemos desde el tutor, digamos, ¿no? O la red interna de Shift2B, yo creo que sobre todo son los mentores externos estos específicos pues, que te pueden ayudar en un punto concreto como cómo darle un nuevo enfoque a la web y vender más a no sé qué colectivo, ¿no? Y a ese nivel de especificidad, tener una hora con alguien que lleva 20 años peleándose con eso, que te resume en una hora los aprendizajes, yo creo que eso efectivamente es uno de los grandes valores. Pues nada, yo creo que con lo que nos habéis contado, espero que haya servido para haceros una idea de un proyecto. Hombre, por ejemplo, Robinhood, que lo mencionaba antes Marc Olén, estaba en una fase un poco más avanzada que Nayarte y obviamente tenían más dominio del Excel, por ejemplo, pero ahí el trabajo ha sido más el siguiente nivel de crecimiento, ¿no? Y el acceder a nosotras les vamos a llevar al comité de inversión para pedir 25 o 50 mil euros, pero la ronda es mayor. En cambio, con Nayarte, probablemente pidiéndole al comité, aunque todavía no está claro, un ticket más modesto que el propio comité te lo puede dar sin ir a otros, pues ya os suponen un cambio, ¿no? Y como os decía antes, incluso si hay algún proyecto
un poco más verde, también podría plantearse entrar, ¿no? O sea, que veáis que hay una gama de proyectos, igual que os decía antes, las líneas rojas es alimentación sostenible y arte ciudadano y España, y, hombre, no estar cerrado a acceder a deuda y no estar ya en una ronda de 5 millones de euros, ¿no? Pero por el medio os animamos a apuntaros y que podamos conoceros y oye, y luego a ver qué conjunto de 16 proyectos entra. No sé, Ana y Cris, si antes de iros queréis compartir algún consejo a otros proyectos, o si no, también estoy viendo que hay alguna persona que os quiera hacer alguna pregunta, igual les dejo que os pregunten, porque ellas sí que no van a estar hasta el final. Ya una vez que se vayan ellas, resolvemos el resto, las demás preguntas. Entonces, bueno, veo desde Azoya Projects, por ejemplo, no veo tu nombre, pero si quieres lanzar la pregunta, entiendo que es para ellas, ¿verdad? Ahora solo preguntas. No, vale, no. Si hay gente que les quiere preguntar algo a ellas como un participante directo, sería ahora el momento. Las preguntas que son más para equipos Sip2B y Caraso las resolvemos ahora en 5 minutos cuando ellas se vayan. Ahora todo el mundo ha bajado la mano, ¿no? No veo ningún... Yo querría añadir una cosa. Perfecto. Una de las cosas que para nosotros, bueno, yo creo que es más importante para nosotras es que hemos conseguido traducir nuestro hacer en el día a día al impacto que generamos. Que eso nosotras muchas veces a la hora de explicar siempre hemos pensado que transmitíamos lo que hacía nuestro proyecto, pero el pasar por este programa nos ha ayudado a traducirlo para la gente a quien se lo comunicamos. Y eso es muy importante porque muchas veces el mensaje no llega del todo simplemente porque no hemos tenido las herramientas igual para poder comunicarlo como el receptor lo pudiese entender. Muy bien, muchas gracias. Y antes Mariolen lo ha dejado caer, ¿no? Que no es solo medir, sino ser capaz de comunicarlo y dar datos, ¿no? Que a veces los financiadores los necesitan. Muy bien, muchas gracias. Y importante también el poder recibir las ideas y la visión de los de fuera, alguna visión externa, eso también te ayuda a situarte mejor, ¿no? Decir, pues es que si estábamos obcecadas en este tema, ¿no? Y de repente dicen, bueno, pues es que claro, el de fuera pues lo ve de otra manera y te aporta siempre, pero que es un programa que aporta. Bueno, pues gracias. Gracias por el feedback sobre el programa. No sé entonces si hay alguna persona del público que les quiere preguntar. Isa, no, creo que le da sin querer, Isaac, porque has levantado la mano 3 o 4 veces, ¿no? En lo que llevamos de sesión. Bueno, si no, pues agradeceros un montón a las dos que hayáis sacado estos 20 minutos para compartir el testimonio. Os dejamos libres, que sabemos que andáis como buenas emprendedoras con muchos frentes. Y nada, agradeceros un montón y nos quedamos el resto para resolver ahora todas las dudas, que tenemos los 30 minutos prometidos. Así que nada, muchas gracias. Gracias a vosotras. Venga, agur. Vale, pues ahora como era prometido, Isaac vuelve a levantar su mano. Venga, serás el primero y cualquier pregunta, ahora estamos para resolver todas las dudas que tengáis. Pues soy el primero, buenos días, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfecto. Yo hablé con Marjolaine y hablé con ella. El otro día tuvimos una reunión porque tenía buenas dudas y le quería contar un poco el proyecto que tenemos. Es interesante este acompañamiento. Nosotros estamos en un paso intermedio entre la primera ronda de financiación, porque ya estamos negociando con bancos, etcétera, que es una ronda de financiación como muy clásica. Tenemos un proyecto de impacto 360 grados en la vida cotidiana de la sociedad y donde nos instauramos con un proyecto 100% verde, con un proyecto de investigación, desarrollo artístico y de pensamiento crítico a través del arte como centro de creación. Somos un híbrido, lo somos todo, startup, porque estamos investigando, desarrollando 2 prototipos que se instauran en este espacio de 8.500 metros cuadrados que se constituye como comunidad energética que trabaja con el pequeño y mediano comercio de la zona y que genera ocupación, oportunidad de recursos y una mirada verde transformadora y también con una fuerte implicación en las artes en vivo y de desarrollo escénico. También con una mirada de género, hay muchas, es un proyecto de mini proyectos o de microproyectos
y de macroproyectos, ¿no? Porque al final es un todo que se ensambla en un espacio concreto, ¿no? Estamos negociando con administraciones para instaurar esto, estamos negociando ya hemos entrado en algunas rondas de financiamiento o de difusión del proyecto. Vamos acompañados por diferentes instituciones. Entonces, en este interpaso, ¿Vale? una es, podéis formar parte dentro del proyecto como inversores directos. Sabemos qué rentabilidad podemos dar de vuelta a la inversión ¿Sí? recibida, ¿Sí? que es un 8,68%. El papel lo aguanta todo. La cuestión es si acabamos transitando en este híbrido entre público-privado. Vale. Será genial, porque eso hará que el impacto sea directo, claro y duradero en el tiempo, Sí, ¿no? sí, entiendo la pregunta, sí, pero creo que hay otra, ¿no? Porque has dicho No, uno. no hay. Bueno, la pregunta es, ¿formáis parte o os interesa formar parte de este consejo ¿Vale? superior, en tanto a que entráis en participación dentro de la empresa / startup? Eso es una pregunta. Y la otra, no, la otra es una aclaración. Nos interesa vuestro programa, en tanto que sí que necesitamos encargar o trabajar conjuntamente la gran dimensión de impactos que tenemos, porque es desde el impacto directo al sector cultural al impacto socioeducativo que tenemos, porque trabajamos con escuelas, institutos, centros educativos, implementación de gente en prácticas dentro del proyecto. Es muy transversal Vale, nuestro sí, proyecto. sí, no, te he entendido. No, de hecho, no hace falta que, o sea, entiendo bien el contexto, suena muy interesante el proyecto, ya Mariole me había comentado Gracias. algo. Si queréis que conozcamos en detalle los proyectos, así como estaba haciendo Isaac, sí que preferimos hacer una llamada y entrar mucho más al detalle, porque aquí estáis muchos y si no podemos entrar, pero las preguntas te las contesto ahora y además les servirán a más personas. O sea, como hemos dicho varias veces, hay un fondo de 200.000 euros anual para poder hacer deuda blanda o incluso deuda convertible si la estructura lo permite o no. O sea, está un poco abierto. Entonces, sí, claro, está ese fondo. Entonces, si nos interesa un proyecto a ambas partes y después de haber hecho un poco el acompañamiento, no vamos a invertir el día uno seguro. Claro, es el objetivo, tratar de utilizar este dinero y demostrar que esto se puede hacer y recibirlo de vuelta en el momento oportuno, ¿no? Y la otra pregunta, que era más un poco, lo que he entendido, tenéis bastantes necesidades, pero esto de la colaboración público-privada, esto de sistematizar bien todo el impacto y tal, también, como decíamos antes, yo creo que dos cosas que haremos con todos seguro, luego habrá otras que se personalicen, es ayudaros a plasmar vuestro impacto, que es lo que acaban de decir las compañeras, de una forma concreta que os permita a vosotros explicarlo y controlarlo de alguna manera. Y dos, plantearos el poder acceder al fondo, ¿no? Esto está en la ecuación siempre. Luego igual es que hay personas que no terminan de acceder al fondo porque todavía no están preparadas, pero sí que se les puede ayudar un montón en la fase previa de dónde está el negocio y abrirles puertas. Entonces, yo entiendo que en tu caso sí que te encaja el programa. Sí, sí. Gracias por compartir y por las preguntas. La última cosa, lo que buscamos sobre todo son prescriptores, dejar de hablar nosotros del proyecto y que hablen otros por nosotros, claro, del proyecto como modelo. Yo creo que participar en un programa de estos también te da un poco eso, ¿no? Porque al final formas parte de una comunidad de otros proyectos con una red de mentores grande, con dos instituciones como Sip2B y Caraso que tienen red, ¿no? Entonces es otra de las cosas que te da una cierta visibilidad, cierto nombre o sello, ¿no? Que también ayuda para acceder a usuarios, clientes, inversores, lo que sea. Vale, pues gracias por compartir las preguntas. Veo que Azoya Projects también ha vuelto a levantar la mano. Sí. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, pues eso, gracias, muy interesante. No era consciente de la existencia de la Fundación Daniel y Nina Caraso y mucho menos que estaba relacionado con Danone. Muy brevemente, en Azoya Projects pues estamos trabajando para catalizar la transformación del sistema productivo primario, dando todas las herramientas necesarias para que el sistema productivo primario pase a un sistema de agricultura regenerativa.
con lo que Danone, bueno, es una empresa que venimos siguiendo desde hace tiempo porque sabemos que tiene programas de agricultura regenerativa, B Corp, al menos en Francia, no sé si en España, pero bueno, que muy interesante. Entonces, mi primera pregunta, cuando hablabais de métricas y de nivel de facturación, sé que has dicho que no son líneas rojas, ¿vale? Pero o sea, a nivel de nuestro proyecto, por las condiciones, facturaciones a largos, en este sentido es parecido al desarrollo del Deep Tech o del Health, ¿vale? Es decir, necesita una inversión importante al principio y un proceso de desarrollo largo. Entonces, no sé eso del nivel de facturación, y en cuanto a métricas sí vamos a poder dar algunas métricas, pero bueno, ¿Vale? eso, no sé hasta qué punto me quedo tranquilo con que has dicho que no son líneas rojas y doy por respuestas Sí, de estas. Vale. no, perfecto. No, es buen punto. Antes se me ha olvidado además hacerlo. Claro, preferiblemente preferimos proyectos con ciertas métricas, pues porque para acceder a deuda, ¿no? Alguna forma de validar que esto pues, se va a devolver y tal. Pero efectivamente hay proyectos, quizá no tanto en arte ciudadano, pero sí en la parte de alimentación, que podéis necesitar una inversión inicial, como dices, para arrancar, ¿no? Y que no se puede hacer con el capital de los fundadores. Ahí también estamos abiertos. Obviamente se trabajaría en esa fase 2 en validar, como en un proceso con una startup, ¿no? En validar la idea para quitarle riesgo a la deuda, pero sí podría ser. Vale. Cristina, si nos permites una cosita solo porque no haya duda tampoco, la fundación es verdad que se creó en honor de Daniel Carasso, que fue el fundador de Danone, pero es una fundación familiar, actualmente no está vinculada a la empresa y no hay ninguna vinculación, solo para que no haya ninguna duda por eso. Vale, bueno, gracias de todas maneras. Supongo que al menos con el término de agricultura regenerativa sí estáis familiarizados. Sí, luego es verdad lo que te comentaba, ¿no? O sea, nosotras ahora no estamos cerradas a si tiene que tener métricas o es más de validación. Luego, pues también, claro, como en todas convocatorias, en función de lo que se reciba, ¿no? Se priorizará más una cosa o la otra, pero a priori también pues hay otros equipos. Lo de las métricas va en este sentido, ¿no? Si te dedicas a venta de servicios y que vamos a pedirte que, oye, pues como Nayarte, ¿no? Que ya tenía unas ventas y entonces te ayudamos. Claro, si justo lo que necesitas es esa ronda inicial para tal, pues intentaremos pincharte y entender que se puede validar la idea, pero vamos, eso no es lo que va a descartar. Vale. Vale. Perdonad si escucháis algo de música de fondo, que acaba de parar un coche aquí. Vale, en cuanto decís deuda blanda, quizá eso ya no es sitio para tratarlo, pero bueno, es un término un poco extraño, en tanto que a deuda siempre me suena a devolverlo, blanda me suena más simpático y no sé dónde Vale. queda todo esto. Sí, o sea, es un concepto de deuda muy parecido a la inversión, solo que como no queremos cerrarnos a poder acompañar proyectos de entidades sin ánimo de lucro o proyectos que no les gusta la inversión, por eso la forma de deuda, para no renunciar, lo de blanda es, como lo ha adelantado un poco Marjolaine antes, porque seguramente sea deuda sin garantía, que eso ya es muy blando, porque normalmente no pides el préstamo porque hay una garantía detrás que no estás seguro de. Entonces, no hay garantía, tampoco necesariamente va a haber pagos parciales, podría llegar a poderse pagar todo al final, o al menos no pagar los 3 primeros años y pagar el cuarto y el quinto. El tipo de interés será por debajo del tipo de interés de mercado seguro. Entonces, es una deuda que normalmente no vas a encontrar y un perfil de inversor detrás, ¿no? Que está haciendo o sea, al final es un fondo que quiere acompañar a proyectos a subir al siguiente nivel y acompañándolos de verdad, ¿no? Y siendo como una especie de familia. Pero a la vez no es una donación porque se quiere poder reciclar ese dinero dentro de 5 años y apoyar a otros, ¿no? Eso es lo que sería. Vale. Solo por matizar un poco, por ejemplo, en ISA, ¿no? También es una deuda, pero allí la deuda la dan al proyecto, lo cual ya no es que solo no te pidan garantías, sino que si por lo que sea, no por mala praxis, pero si por lo que sea sale mal, no te quedas tú personalmente con esa deuda. ¿Eso también se incluye aquí? Y aquí tampoco te quedarías con la deuda. Es al Y creo proyecto, que la entiendo. diferencia quizá con NISA, pero que nosotros mismos, si alguien necesita una ronda, vamos, imagínate de 100.000 y el fondo de Carasso pone 30.000, imagínate, intentaremos completar la ronda y una de las herramientas es en NISA, ¿no? Yo creo que la diferencia es que NISA quizá no tiene tanta herramienta, por ejemplo, en la parte de arte ciudadano
En alimentación sostenible quizá te pide un retorno de rentabilidad que tu proyecto quizás sí da, pero hay otros que no. Entonces yo creo que esta es más blanda, como decíamos, en ese sentido de impact first, y luego también esta es una deuda como la inversión que luego te acompaña. No lo hemos dicho, pero la idea de Caraso es que siempre que se invierta o se haga un préstamo, luego se haga un seguimiento semestral al menos, ¿no? Entonces se siga aportando valor. No es esa lógica de te financio y luego me lo devuelves y ya está. Es la lógica de yo me caso con tu proyecto de alguna manera, te doy dinero, pero te he preparado para conseguir el dinero y luego te sigo acompañando, ¿no? Entonces yo creo que eso sí que es diferente. Vale. 2 preguntitas muy concisas, rápidas, que no quiero... cuando habláis de bootcamp, entiendo que los costes asociados a todo el bootcamp, desplazamiento y tal, corren a cargo nuestro. Sí, lo único que no se cubre es justo el desplazamiento a Madrid, que hemos valorado si online o presencial, pero al ser una primera edición, querer generar ecosistema, entonces tendríais que buscar la forma de costear el desplazamiento y el alojamiento. Todo lo demás del bootcamp está incluido. Vale, y la otra es cuando acaba la primera fase de selección, es decir, desde que acaba... Seleccionaremos ¿Cuándo comunicáis Sí, seleccionaremos los proyectos a final de mayo. Creo que comunicamos, te digo de memoria, o sea, antes de que acabe mayo, la última semana de mayo ya estamos trabajando, así que por ahí andará. Y luego esa primera fase dura hasta final de julio. Y a final de julio sabrás si pasas a la fase 2, que es la más relevante, ¿no? Y dejaremos agosto un poco libre y a partir de 1 de septiembre nos pondremos a trabajar, se podrá acceder al fondo, etcétera. Y luego el 28 de febrero, que acabaría oficialmente, habría un Demo Day también, que no lo hemos dicho, de puesta de largo de todos estos proyectos. Invitaríamos a otros agentes clave, otros financiadores, etcétera. Vale, gracias, muchas gracias. Nada. Veo, a mí la siguiente persona que me sale aquí es Cristina, on stage. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bueno, mi pregunta es más sobre el formulario, que también me imagino me podéis contestar. Yo acabo de, bueno, he empezado antes del webinar a darme de alta como usuario, entonces hay una parte que ponéis en este PDF para rellenar, que te saldría nombre del proyecto, seleccionar opción, y a mí lo que me salía era como crear un perfil, digamos, como muchísimo más extenso sobre el proyecto. Entonces ahí me queda un poco la duda de por qué no me aparece lo que se supone que tendría que aparecerme y me aparece como un desplegable más grande. ¿O algo hecho mal? O... Si te parece, ahora pasaremos el mail de Marjorie y de Elena también, y igual me da pena porque es algo muy técnico. No estoy segura de tendríamos que verlo y por no tal. Y bueno, a raíz de tu pregunta y por si ayuda, el formulario hemos intentado que sea concreto. Quizá alguien echa de menos más espacio, pero lo hemos hecho para no robaros mucho tiempo, ¿no? Y también para haceros un ejercicio de concreción de contestar a lo que tal. Lo que sí podemos hacer, como hemos dicho ya en varias ocasiones, es hacer una llamada previa a que cerréis el formulario para ayudaros a orientarlo mejor y para que nos podáis trasladar cosas que igual ahí no caben o hacernos llegar un PowerPoint. Obviamente valoraremos la candidatura en el GUS para ser objetivos, pero se puede complementar por ahí. A nivel técnico, si te parece, luego nos mandas un pantallazo o te damos un teléfono y lo miramos. Vale. Gracias. Nada, a ti. Vale, luego veo a Cintia Ramírez también con la mano levantada. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Tenía 2 preguntas. Una sobre el mínimo de empleados que se necesitan para la postulación y otro, el mínimo también de niveles de facturación. Si bien dijeron que no era en rojo, pero si es que había un montón mínimo de ingresos. Sí, respecto a lo de los miembros del equipo, sí es cierto que, como decíamos que al menos una persona y preferiblemente fundadora o promotora del proyecto tiene que participar un poco de manera regular, al menos esa persona debería estar en nómina del proyecto. Bueno, depende de qué proyecto sea, igual no puedes todavía estar en nómina, pero estar a full time con el proyecto, ¿no? Idealmente sería mejor que fueran 2, pero bueno, yo creo que el mínimo sería 1. Lo mismo de antes, si de repente hay proyectos que son 3 y un poco más sólidos, pues quizá en la puntuación de equipo te saquen ventaja, pero como no sabemos lo que vamos a recibir, pues igual hay opciones, ¿no? A nivel de facturación me cuesta darte una cifra precisamente por lo que acabo de decir, de que no tenemos del todo claro el pulso, sobre todo en la parte de arte ciudadano. Claro, y además, ¿qué es facturación, no? O sea, nivel de ingresos, tiene que haber algo de ingresos,
pero luego dentro de los ingresos puedes tener una parte de donación y de subvenciones y una parte de venta, ¿no? Y no tenemos, no te quiero dar una cifra cerrada porque no lo tenemos cerrado de verdad. Te diría que tiene que haber una facturación, tiene que haber ingresos de algún tipo y que dentro de esos ingresos tiene que haber alguna parte de los ingresos que vengan de la venta de algo, o al menos que tengas ya muy clara la idea. Todavía tengo mucha donación y subvención, pero ya tengo la idea clara de que voy a ir a por la venta y un poco por dónde empezar, ¿no? Para que en la fase 1 veamos si realmente te podemos ayudar. No sé si te he contestado, sé que no del todo, pero creo que algo sí, ¿no? Sí, muchas gracias, ya me quedó claro. Gracias. Vale, muy bien. Elena, creo que serías la siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación y por la oportunidad. Yo quería preguntaros, porque sigo teniendo como dudas sobre las condiciones de la financiación. Es decir, como que la parte del bootcamp y la formación y el acompañamiento me queda más clara, pero hay una parte, primero, que habláis de entre 25.000 y 65.000 euros, ¿no? Dentro de esos 200.000, pero claro, son 16 proyectos, por lo tanto va a haber proyectos que van a tener una financiación muy inferior, o sea que va a ser muy raro que un proyecto pueda optar a 65.000, me imagino que tienen que ser los que le veáis más potencial. Y por otro lado habláis de los préstamos blandos, que como hablaba el compañero, hoy en día, por ejemplo, en cultura, la Sociedad de Garantía Recíproca te da acceso a la financiación garantizada a través de Sociedad de Garantía Recíproca. También hay líneas de financiación de ICO muy atractivas. En ISA no es tan complicado acceder a estos préstamos, ¿no? Si tienes ya un nivel de facturación, obviamente si estás en una fase muy inicial, ¿no? Pero en nuestro caso que sí ya tenemos una facturación. Entonces, por saber cuál es la ventaja, ¿no? ¿Cómo diferenciáis vosotros ahora mismo? Pues, por ejemplo, esto que decías, porque veo que, o sea, me da la sensación, o intuyo por vuestra trayectoria y por los otros proyectos, que a lo mejor en algunos casos, en algunos proyectos puede ser una vía para armar una ronda de financiación más ambiciosa a partir de esa primera financiación que viene garantizada por vuestra convocatoria, ¿no? O sea, nos lo podemos plantear así, como diseñar un plan para financiarnos donde esos 25.000, 65.000 euros puedan ser la palanca para construir algo más ambicioso. Sí, perfecto. Son preguntas, o sea, genial las preguntas, muy certeras. Te intento contestar. Primero, la muy fácil, claro, cogemos a 16 proyectos a final de mayo, pero en septiembre estamos con 8. Entonces, claro, los 8 que se caen no pueden acceder al fondo, eso seguro. Ahí cogemos a 16 para conoceros más, como os decíamos. Sí intentaremos aportaros un valor en esa fase, no es solo para conoceros, pero ahí no podréis acceder al fondo. Entonces, de los 8 que les veamos más potencial de llegar al fondo y de aportar valor con esos 6 meses, claro, depende, puedes hacer 200.000 entre 8, son 25, o puede ser 4 tickets de 50, ¿no? Puede que haya proyectos en fase 2 que sepamos desde el día 1 que no van a ir al fondo ese año porque todavía están verdes. Entonces, bueno, por eso hemos dicho entre 25 y 75.000 euros. Vale. Podemos hacer 8 operaciones, podemos hacer 3. Y no está decidido. No garantizamos que todo el mundo que esté en fase 2 va a recibir un ticket. Si todos lo merecen, haremos nuestros máximos esfuerzos, como decía, para aumentar el fondo, ¿no? Pero buscando otros aliados. Como decías, claro, esto puede ser interesante, creemos, para proyectos en fases más iniciales que lo que intuyo que está Aula Film, proyectos de emprendedores como el ejemplo que hemos puesto de Nayarte, que todavía no reciben inversión o deuda y que no les parece tan fácil acceder a las que tú decías, pues porque son demasiado pequeños y porque no son capaces de venderse bien, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un nicho de proyectos que esto les puede interesar mucho. Para proyectos más grandes como el vuestro, yo creo que hay 2 puntos. El que tú decías que hemos hecho con Robinhood, de articular una ronda mayor y nosotros te garantizamos un trozo y además te ayudamos a articularla y a pelearte con las proyecciones y a abrirte alguna puerta más. Y también el punto que le decía al compañero, que creo que a veces el ICO, en ISA, etcétera, son súper útiles, pero quizá no te ponen a una persona que está metida en tu proyecto durante 6 meses pensando contigo, ¿no? Y eso también lo vamos a aportar. Entonces, bueno, creo que sirve para varias casuísticas. En tu caso, probablemente, al ser un proyecto más avanzado, podría ser esto de, oye, yo me veo en el fondo, pero intentando complementar con otros e intentando sacaros jugo a nivel preparar una ronda de inversión y a nivel estrategia, alianzas, ¿no? Como Robinhood. Y puede haber otros como Nayarte de, bueno, a mí solo
que me pongas foco, me orientes por dónde crecer y me des una financiación de 40.000 euros, ya me cambia el panorama. Y conviven ambos tipos de proyectos en el mismo programa porque hay muchas cosas que son separadas. Claro. Y ese acompañamiento, porque claro, 6 meses para un proceso así no es mucho. No, también, claro, es que todo, pues si no sería muy costoso, ¿no? Lo que hacemos es ese diagnóstico que os decíamos que el día 1 de esos 6 meses está bastante claro también por la fase 1. Intentamos seleccionar las 2-3 cosas fundamentales, aunque tomamos nota de todas e intentamos avanzar en todas, y ahí tenemos articulado un sistema que nos suele funcionar bien, que te va haciendo a ti ir avanzando en paralelo, y lo que decíamos de tirar de mentores, ¿no? Que te aceleran el proceso. Pero intentaríamos elegir 2-3 cosas que te aprietan más y trabajar sobre ellas de forma muy intensa, y obviamente en 6 meses se puede recorrer hasta cierto punto, ¿no? Luego también lo que decía, si accedes al fondo, como hay un cierto seguimiento posterior ya no tan intensivo, pues al final igual acabas compartiendo camino 3 años. Pero sí, efectivamente lo ideal sería tener mucho más dinero, mucho más tiempo para acompañar, pero claro, no sería posible, por lo menos en estos momentos. Entiendo. Pues muchas gracias. A ti, gracias. Vale, veo a Joan también que llevas un ratillo con la mano levantada. Hola, yo tenía bueno, antes que nada daros las gracias. Llego a la convocatoria a través de Ship2B. Nosotros somos una empresa, Paralelo 40, tenemos 26 años de vida y estamos focalizados en documentales. Entonces, el año pasado tuvimos 300.000 espectadores en los 2 grandes proyectos. Uno es el Festival de Cine y el otro es el que me gustaría poder participar aquí, que es el documental del mes. Cada mes, desde hace 16 años, estrenamos una película aproximadamente en 70 salas en España y queremos pasar a 200, ¿vale? Entonces, me gustaría poder participar aquí. Sin embargo, se me hace corto el monte de dinero que se propone. Y mi pregunta es, ¿esto es un techo? ¿O si la necesidad fuera entre 75 y 100, hay otras posibilidades? Sería esta la pregunta. A Gracias. priori lo que está acordado con Fundación Caraso, y complementarme si queréis desde Fundación Caraso, es en principio no pasar de los 75 por no consumir los 200.000, ¿no? En 2 proyectos solo. La idea sería más trabajar en completar la ronda, ¿no? Intentar tirar de las redes de ambos, y si necesitas 100, pues oye, vemos si ponemos 50 y conseguimos otros 50, pero claro, no lo podemos garantizar. Sí que es la intención, ¿eh? Entonces, tenemos un poco ese límite. Hombre, no lo sé, podría pasar que de los 8 pues haya 5 que al final no puedan optar y entonces pudiera cambiar, pero a priori no es lo deseable, ¿no? Creo que podríamos confiar más en que si lo tenemos claro desde el primer día, intentemos trabajar en una estrategia de completar con algún otro agente, ¿no? Es lo que veo ahora. Ya estaría, ¿verdad, Joan? Solo era esa cuestión. Sí, vale, gracias. Vale, veo a Lluís de Cuscusián también. Hola, buenos días. Hola. Bueno, mi pregunta era, claro, yo estoy en un punto, bueno, tengo, por un lado hago libros creativos y juegos de arte que comercializo como editorial, y después servicios de co-creación para el diseño de espacios creativos, especialmente para museos. Claro, digamos que estoy en este punto donde hay varias líneas de negocio, ¿no? que podría desarrollar, que pueden tener más o menos potencial y que pueden encajar más o menos en la convocatoria esta. ¿Sería posible tener algún tipo de reunión previa para ver, ¿no? Porque igual pongo más el foco en un punto que igual después Sí, no es el más... Total, lo que os decíamos. Ahora Mariolén seguro que os deja su email. Yo también estoy disponible para hacer una segunda reunión si hiciera falta, y es lo que os he dicho antes, que estamos encantadas de tener una reunión de media hora para conoceros un poco más y ayudaros a orientar la candidatura. También en la candidatura se puede plantear, bueno, creo que a priori voy a ir con esta línea, pero mira, tengo estas 2 o 3, o sea, la fase 1 precisamente también nos sirve para terminar de conoceros y si eso incluso virar la línea, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, sí a la reunión, incluso esta flexibilidad a la hora de
escribir la candidatura, ¿no? Que como ya veis no estamos buscando algo, o sea, no es una candidatura muy formal de vamos buscando exactamente esto, ¿no? Estamos intentando, al ser una primera edición, estar un poco abiertos y luego en base de lo que haya, pues intentaremos elegir lo que más se adecua a lo que tenemos preparado y si no, pues nos modificaremos lo que tenemos preparado para adaptarnos a vosotros. Así que os dejamos el email y hacemos la reunión. Perfecto. Porque el formulario que hay que presentar antes del 1 de mayo es el de GUST. Sí, el formulario es el que os llega directamente para que lo podáis ir viendo ya cuando registráis en PDF y luego ya hay que rellenarlo ahí. Podéis empezar a rellenarlo de hecho y dejarlo a medias y hasta que no le deis a cerrar no hay problema de cambiar. Vale, veo que Isaac ha vuelto a levantar la mano. No sé si hay alguien que no haya intervenido todavía que quiere preguntar algo y si no ya cerraríamos con él, que ya es la 1:30. O quizá... no, que sin querer, ¿no? Se te pone la... Vale, ok. Pues no sé si alguien se queda con alguna otra duda. Yo creo que las preguntas han sido muy interesantes para complementar un poco nuestra exposición, la verdad, para que veáis un poco qué tipo de proyectos sí, no, dónde creemos que os podemos aportar. Y lo dicho, creo que si cualquiera de vosotros quiere seguir la conversación a nivel privado, os dejamos ahora el mail y tenemos una conversación tranquilamente de ver realmente si podríamos aportar o no, si os encaja a vosotros o no. Vale, pues oye, pues muchísimas gracias a todos, lo dejamos aquí y esperamos con ganas encontrarnos pronto. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, yo sí tenía una pregunta más, pero ¿os llamo? Perdona, sí, es que como se te ha levantado muchas veces el gesto sin que tuvieras que preguntar, pues como quieras, si quieres aprovechar mientras la gente va saliendo, sin problema. Nada, a ver, porque he escuchado el tema de la facturación. Sí que tengo históricos porque hemos comprado o hemos adquirido el traspaso de la antigua asociación, la cual presido. Entonces estamos en proceso de liquidación y hemos comprado la propiedad intelectual de todo el proyecto, del histórico, porque es un proyecto que lleva 10 años de trayectoria. Vale, espera, mira, Isaac, sí, es una pregunta muy concreta, sí que es mejor que nos escribas, sí, porque te vamos a poder responder mejor. Pensaba que igual era Perfecto. más de metodología. Vale, muchas gracias. Vale, un beso, gracias. Un abrazo. Pues yo creo que entonces ahora sí que cerramos. Cualquier duda nos escribís los que quedáis y seguimos. Dejo también mi correo que me lo pedís.